Muy buenas noches nuevamente, estimados estudiantes. Continuamos con el estudio de la sucesión testamentaria. En anteriores clases nosotros habíamos comenzado a estudiar la figura del testamento y veíamos que la sucesión testamentaria tiene conceptos sumamente importantes que van a protagonizar, digámoslo así, esta forma de sucesión. La vocación, como nosotros habíamos visto, puede surgir tanto de la ley como del testamento, ¿no? Y cuando surge del testamento, cuando la vocación de los herederos surge del testamento, estamos ante una sucesión testamentaria que ve en su concepto elementos como el testador, el legado y el legatario, ¿no? Aspectos que hemos ido aclarando de a poco en nuestras anteriores clases. Nosotros hemos podido ver que el testamento no es la práctica más común en nuestra cultura jurídica. Sin embargo, después de la sucesión avintestada, hay también una práctica de realizar disposiciones últimas de voluntad mediante las cuales las personas disponen de su patrimonio. Hemos revisado los antecedentes históricos de este importante instituto jurídico, así como el análisis de las características jurídicas. Hemos visto que no pueden realizarse testamentos por varias personas. Asimismo, hemos analizado la forma de interpretar las disposiciones testamentarias, ¿no? Entonces, hemos visto que se acude al sentido literal de las mismas y se busca la intención o voluntad del testador, que al final es la que se resguarda mediante la normativa jurídica. Y eso lo hemos visto también cuando analizábamos la figura del testamento cerrado, ¿no? El testamento cerrado tiene muchas formalidades justamente porque se busca resguardar la voluntad del testador. Mediante estas formalidades se busca que la voluntad del testador sea conocida hacia sus herederos y también que la misma no sea modificada, ¿no? Que no sea modificada. Entonces es por eso que se toman ciertas medidas de seguridad que nosotros hemos revisado. Todas las personas, por regla general, podrían testar, al menos a partir de los 16 años. Sin embargo, existen ciertas situaciones en las cuales una persona no va a poder testar. Estamos ante la figura de la incapacidad para testar. Este es el caso, por ejemplo, de los sordomudos que no puedan o no sepan escribir ni leer, ¿no? La figura del sordo mudo analfabeto impide el poder otorgar un testamento, ¿no? Ya que no va a ser posible conocer la disposición última de la voluntad. Entonces, analizábamos varios aspectos y veíamos que hay ciertas personas que no pueden testar, entre ellos los menores que todavía no han cumplido la edad de 16 años, los interdictos, quienes no se hallan en su sano juicio por cualquier causa al hacer el testamento, y los sordomudos y mudos que no sepan o no puedan escribir. Cuando se realiza este análisis de la incapacidad para testar, el momento en que se ha otorgado el testamento, ¿no? Ese es el momento de análisis para ver si efectivamente la persona era capaz o no de testar, ¿no? Veíamos que también se da la situación de la capacidad para recibir por testamento, ¿no? La excepción es no poder recibir por testamento, ¿no? Y nosotros hemos podido revisar que hay ciertos sujetos que no pueden recibir por testamento en mérito a las situaciones o circunstancias que los mismos, en la que los mismos se encuentran respecto al testador, ¿no? Entonces, los tutores, los curadores, los albaceas, el médico que ha asistido al decuyus en su última enfermedad, el,
Bueno, hay ciertas personas, como también podemos mencionar los concebidos al morir, los no concebidos al morir el testador, o personas desheredadas que no van a poder recibir por testamento, ¿no? Entonces hemos revisado esto de manera minuciosa, analizando cada una de las circunstancias en las cuales no se puede recibir por testamento. Hemos analizado también que esta incapacidad no surge de pleno derecho, sino que debe declararse. Posteriormente hemos analizado los tipos de testamento. Hemos visto que los testamentos pueden ser de dos tipos, ¿no? Testamentos solemnes y testamentos especiales. Dentro de los testamentos solemnes nosotros encontramos el testamento abierto y el testamento cerrado. Y cuando tratamos los testamentos especiales, nosotros nos encontramos ante ciertas disposiciones últimas de voluntad que no necesariamente dejan de tener solemnidades, ¿no? Sino que tienen menos formalidades que los testamentos solemnes, y esto en mérito a que concurren ciertas circunstancias que hacen complejo o que hacen difícil el poder cumplir con los requisitos establecidos por los testamentos solemnes, ¿no? Entonces, nosotros revisábamos los testamentos solemnes que estaban previstos por el artículo 1126, parágrafo 2, 1127 y 1131 del Código Civil, entre otros. Veíamos cuáles son las formalidades que debe cumplir un testamento solemne, al menos un testamento cerrado, que es el primero que hemos podido estudiar. Y veíamos cuáles son los requisitos. Estimados estudiantes, las formalidades con las que debe cumplir un testamento son de suma importancia, ya que el incumplimiento de cualquiera de ellas conlleva a la declaración de nulidad del testamento, ¿no? Entonces, es trascendente el conocer, o bueno, cumplir con todas estas formalidades que nosotros hemos revisado, ¿no? Como las rúbricas que deben estar en cada una de las páginas, en caso de que sea elaborado el testamento mediante un medio mecánico. También veíamos la concurrencia de testigos, por lo cual, estimados estudiantes, conocer estos requisitos y hacerlos cumplir el momento en que una persona otorga el testamento resulta importante también para hacer cumplir la voluntad de ese testador, ¿verdad? Entonces hemos estudiado, como decíamos, la figura del testamento cerrado, que también ha sido denominado como testamento secreto. Sin embargo, no existe necesariamente un secreto cuando hablamos de testamento cerrado, ¿no? Tras haber revisado esto, tras haber revisado esta temática del testamento cerrado, corresponderá analizar la figura de los testamentos abiertos. El testamento abierto se lo hace mediante un acto público, ante un notario y testigos, o solamente ante estos. Así lo establece el artículo 1131 de nuestro Código Civil. También se denomina testamento notarial o público, y esto en mérito a que quienes concurren a su otorgamiento, digámoslo así, o quienes concurren el momento en que el testador declara su última voluntad, o
van a conocer el contenido de la misma, ¿no? El testamento abierto se va a hacer por escrito o también de palabra ante el notario y testigos, o solo ante testigos, manifestando el otorgante su última voluntad en presencia de las personas que autorizan el acto, quienes quedan así informados de la voluntad del testador. Como podemos ver, hay dos formas de realizar el testamento abierto. Al contrario de lo que sucede con el testamento cerrado, que es secreto, el contenido del testamento abierto puede ser conocido por todos desde el momento de su otorgamiento. Entre los antecedentes históricos del testamento abierto, nosotros podemos mencionar el Testamentum Collatis Comitis y el Testamentum in Prosintu, ¿no? El testamento abierto habría sido en realidad la primera clase de testamento que se ha conocido, según dicen los historiadores. Y como decíamos, ¿no? Tiene antecedentes en el Testamentum Collatis Comitis, que se realizaba de manera pública ante los comicios en Roma, y el Testamento in Prosintu, que se realizaba en el ejército tiempo antes de ingresar en campaña de guerra. El derecho romano ha ejercido influencia en el derecho español y también en la legislación boliviana. Es en ese sentido que las formas testamentarias, como ustedes habrán visto cuando revisábamos los antecedentes de la sucesión testamentaria, no han cambiado en demasía, no han cambiado demasiado y se han mantenido las formas de testamento, ¿no? Han ido variando, claro está, algunos requisitos, algunos elementos, sin embargo, en su base, es decir, en su esencia, las formas de testamento se han mantenido, ¿no? Y como decíamos hace un momento, el testamento abierto puede ser de dos formas o puede darse de dos formas. En primer lugar, puede darse ante notario y testigos y en segundo lugar, puede darse solamente ante testigos. Veamos cómo es que debe operar este tipo de, bueno, cómo es que debe realizarse estos testamentos. El testamento abierto otorgado ante notario y testigos, eh, pese a que exista una tautología en afirmarlo, se realiza de esa manera, ¿no? Pero veamos cuáles son las peculiaridades. Existe este testamento cuando una persona capaz para atestar manifiesta su última voluntad por escrito o de palabra en presencia imprescindible del notario y de 3 testigos que deben autorizar el acto. Toda persona puede testar, menos aquellas afectadas por alguna de las incapacidades generales, que nosotros ya hemos estudiado o por alguna incapacidad especial para esta clase de testamentos. Otras legislaciones, como la francesa, por ejemplo, establecen ciertas incapacidades especiales para este tipo de testamentos, como el caso del mudo, por ejemplo. Sin embargo, en nuestra legislación, las incapacidades las incapacidades que rigen este tipo de testamentos eh, se van a dar solo desde la perspectiva general, ¿no? Es decir, las incapacidades generales que hemos estudiado cuando revisábamos la sucesión testamentaria también se aplican a este tipo de testamento. No hay alguna forma especial de incapacidad solo para para este tipo de testamento, pese a que así sea en otros ordenamientos jurídicos. En nuestra legislación, el mudo puede entregar su testamento, porque puede hacerlo por escrito y así lo establece el artículo 1131 del Código Civil. El sordo puede también leerlo escrito, entonces esto permite que el sordo y que el mudo puedan otorgar su testamento. En el caso del sordo mudo que no sabe o no puede escribir, estamos ante un caso de incapacidad general, entonces tampoco podrá otorgar este tipo de testamentos, ¿no?
Diferente es la situación del sordomudo que puede darse a entender por escrito. Entonces, si hay una persona que es sordomuda y que no es analfabeta, es decir, que puede hacerse entender por escrito y puede entender por escrito, entonces no, no existirá incapacidad para desarrollar este tipo de testamentos. ¿Cómo se va a disponer ante el notario de este testamento? Es decir, ¿cómo es que va a realizar su declaración de voluntad del testador? Hay diferentes formas mediante las cuales el testador puede disponer de su última voluntad ante el notario, ¿ya? En primer lugar, puede hacer una entrega por escrito. El testador, en este caso, entrega el testamento total o parcialmente por escrito o dando instrucciones escritas referidas a sus disposiciones. La redacción puede ser hecha por medios mecánicos o también puede ser realizada por propia mano del testador. El testador tiene que manifestar que esta es su última voluntad, que este documento contiene su última voluntad. Entonces hay una primera forma en la cual el testador entrega por escrito al notario su declaración última de voluntad, ¿no? En segundo lugar, puede darse el testamento dictado al notario. El otorgante no va a llevar un documento, pero expresa al notario las cláusulas que desea que consten en el testamento. El dictado va a ser personal. Para la jurisprudencia esto supone una comunicación constante entre el notario y el testador. Entonces, es muy importante que sea el testador quien manifieste su voluntad, ¿no? Recordemos que el testamento busca justamente que sea la voluntad del testador la que se termine cumpliendo, ¿no? Entonces, es importante este aspecto. Finalmente, es posible que el notario realice la redacción de acuerdo a las instrucciones, ¿no? El inciso 2 del artículo 1132 prevé que el notario escriba el testamento de acuerdo a la voluntad expresada por el testador en el acto. A ver, retomemos entonces. La primera posibilidad es que el testador entregue por escrito su testamento. ¿Eh? La segunda posibilidad es que el testador dicte al notario las disposiciones que él quiere que se encuentren en su testamento. Finalmente, puede darse la situación en que el testador no dicte, ¿no? Sino que dé instrucciones sobre lo que quiere que se establezca en su testamento. En este caso, el notario tiene que atenerse estrictamente a las instrucciones del testador, dando forma adecuada a las mismas, ¿no? Dando una forma adecuada a las instrucciones. Entonces va a ser el testador quien le diga, yo quiero que esto suceda, yo quiero que esto pase después de mi muerte. Y el notario es el que tiene que dar forma a esas instrucciones otorgadas por el testador. No es imprescindible que el notario escriba personalmente el testamento. Pueden hacerlo inclusive sus auxiliares o terceras personas, siempre y cuando corresponda el contenido del testamento a las instrucciones del otorgante, ¿no? Es sumamente importante que esta transcripción, digámoslo así, esta redacción sea fiel a la voluntad del testador. ¿Cuáles son las formalidades con las que debe cumplir el testamento? Bueno, ya hemos visto que hay diferentes formas por las cuales o mediante las cuales el testador va a poner en conocimiento del notario las disposiciones de su testamento. Pero este testamento además tiene que cumplir con ciertas formalidades, y es que tiene que tener la forma de escritura pública. El testamento abierto, otorgado en cualquiera de los 3 modos estudiados, tiene que hacerse con las formalidades de escritura pública
conforme a lo previsto por el artículo 1132 del Código Civil. Tal como ustedes ya conocen, ya que ustedes han estudiado derecho notarial, la escritura pública puede ser hecha por un notario de fe pública, ¿no? Al respecto, el artículo 1287, parágrafo 2 del Código Civil, refiere que cuando el documento se otorga ante un notario público y se inscribe en un protocolo, se llama escritura pública. Entonces, el testamento tiene que hacerse de esa forma. Esta formalidad es una parte esencial de la existencia jurídica del testamento abierto. No es posible prescindir de ella. Es decir, que no puede haber un testamento abierto que se haga mediante un documento privado, ¿no? No puede haber un testamento abierto que se lo haga, por ejemplo, ante un juez o ante otra autoridad. No, tiene que tener esa forma de escritura pública, tiene que cumplir exactamente con estos requisitos establecidos por la norma jurídica, concretamente por nuestro Código Civil. La rigurosidad en este formalismo surge de la necesidad de defender el acto testamentario contra el fraude, contra la sugestión y contra la maldad del hombre, ¿no? Acudimos entonces para realizar este tipo de testamentos ante la autoridad competente que va a otorgar fe pública a las declaraciones que nosotros hemos hecho protocolizar y que finalmente se van a plasmar en una escritura pública, ¿no? ¿Por qué? Porque de esta manera, la autoridad está dando fe de todo esto, ¿no? Está dando fe de todas esas declaraciones, evitando así que una tercera persona cambie el contenido del testamento o que una tercera persona inclusive sugiera al testador cuál es el contenido que debería tener el testamento, ¿no? En realidad, como ustedes pueden ver, la intervención del notario va a garantizar que la voluntad contenida en el testamento abierto sea la que efectivamente ha querido el testador, ¿no? Entonces, la labor del notario ahí es sumamente importante. Es en el notario, entonces, en quien se deposita la fe pública. Él va a legitimar y otorgar la forma solemne a los actos jurídicos que por ley precisan de su intervención. Y entre estos actos jurídicos se encuentra el testamento. ¿Cuál es su función entonces, ¿no? Tras haber realizado estas apreciaciones generales? El notario va a tener las siguientes funciones. En primer lugar, va a otorgar las formalidades de escritura pública a las disposiciones testamentarias, va a redactar y escribir las disposiciones del testador, además las autoriza y les confiere su autenticidad. Una vez que se ha transcrito esa voluntad, el notario da lectura en voz alta del contenido del testamento ante el testador y también ante los testigos que firman en el mismo. Así lo prevé el artículo 1132, numeral 3 del Código Civil. Entonces, el notario, como ustedes pueden ver, estimados estudiantes, le da publicidad también, ¿no? Ahí mismo, o bueno, pone en conocimiento de los intervinientes de cuál va a ser el contenido de esa escritura pública para evitar que existan ciertos errores también. Cuida la unidad del acto, es decir, que el otorgamiento sea realizado en un mismo acto, ¿no? En un solo momento. En un solo momento se realice esa comunicación por parte del testador del contenido de su testamento y también el momento en que se realice, ¿no? la transcripción, se realice también la lectura en voz alta del contenido del testamento. Tiene que cumplir con las formalidades requeridas por la ley del notariado, pudiendo ser responsable por los daños y perjuicios que genere una labor defectuosa.
¿no ve? Entonces el notario debe ser diligente al momento de plasmar en el testamento la voluntad del otorgante. Porque si el notario no cumple con esas formalidades, ustedes saben que el testamento puede llegar a ser nulo. Y si se establece la nulidad, aquellos a quienes hubiese beneficiado el testamento pueden demandar al notario por su impericia, ¿no? El notario tiene que conocer exactamente todos estos requisitos que deben concurrir para celebrar el testamento. El notario no puede participar en documentos notariales en los que él sea parte o actúe en representación o tenga interés personal o interés familiar hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad. Esto lo podemos ver, o bueno, esto está dispuesto en el artículo 20 de la ley del notariado plurinacional, ¿no? Entonces hay ciertas reglas también para el notario, mismas que debe cumplir. El notario no puede hacer un testamento para sí mismo, ¿no? Un notario de fe pública no puede hacer un testamento para sí mismo. Deberá acudir a otro notario de fe pública. Tampoco podrá representar a familiares hasta el 4º grado o en situaciones en las que tenga interés personal, ¿no? O haya intereses de familiares. Además del notario, estimados estudiantes, concurren en el testamento abierto los testigos, ¿no? Habíamos dicho que tienen que ser 3. El numeral 1 del artículo 1132 del Código Civil ordena que tiene que ser otorgado este testamento abierto en presencia de 3 testigos vecinos. Otras legislaciones prescinden de la concurrencia de testigos o incluso del número, ¿no? Cambian el número. Puede variar esto en otras legislaciones. Nuestro código destaca la vecindad porque viviendo en el mismo lugar, conocen al testador y saben si es capaz de otorgar un testamento. Además, que están más informados que alguien que no conoce al testador, ¿no? Entonces, un testigo que sea vecino conoce al testador y probablemente también conozca a los legatarios, ¿no? Entonces va a encontrarse mucho más informado que una persona ajena. El numeral 3 del artículo 1132 exige que el testamento sea leído ante el testador y los testigos. Esto para garantizar la fidelidad del acto. Entonces los testigos también ahí juegan un papel importante para que no exista modificaciones a la voluntad del testador. Modernamente, esta exigencia ya no es exigida celosamente, ¿no? Si nosotros revisamos el derecho comparado, ya no se exige necesariamente la concurrencia de testigos, por ejemplo, en la legislación alemana, ya no es necesario al otorgar un testamento abierto que concurran los testigos, ¿no? Es muy interesante lo que nos dice Goyena Copello, pues nos refiere que esta exigencia es histórica, es decir, en realidad se ha mantenido porque la historia antes ha determinado la concurrencia de estos testigos de testigos vecinos, mejor dicho, por las necesidades mismas, ¿no? De aquel entonces, es decir, de tiempos pasados. Nos dice que esta exigencia es histórica porque se tendía a invalidar testamentos celebrados ante testigos que vivían en sitios distantes, porque los mismos no podían sostener la validez del acto. Anteriormente, estimados estudiantes, las personas otorgaban su testamento, pero los testigos no siempre eran vecinos, ¿no? No siempre eran vecinos, no siempre era gente que vivía cerca, por lo cual eran personas que podían irse a lugares muy lejanos. Al encontrarse los testigos en lugares lejanos,
el momento en que se daba la apertura de la sucesión, el momento en que se daba la apertura también del testamento, o mejor dicho, el momento en que se tenía que hacer valer el testamento, no había la posibilidad, es decir, de que los testigos concurran al lugar para darle validez al mismo, ¿no? Ya que se encontraba muy lejos y no tenían las mismas facilidades que nosotros para transportarnos de un lugar a otro, ¿no? Entonces, eso ha impulsado al legislador a exigir que sean testigos vecinos, ¿no? Hoy en día, esto podría llegar a ser cuestionado y nosotros debemos pensar si será necesario que concurran 3 testigos, mucho más cuando existen autoridades que intervienen y que son portadoras de esa fe pública implica su función, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas del testamento abierto otorgado ante notario y testigos, ¿no? Hay ciertas ventajas, por ejemplo, facilita su otorgamiento a quienes no saben o no pueden firmar. Ejemplo, moribundos y heridos. Ellos van a poder realizar su testamento. La intervención del notario asegura también mayor claridad. Ese es un problema que nosotros habíamos visto en el testamento cerrado, ¿no? Muchas veces una persona realiza el testamento cerrado y al hacerlo no siempre va a tener expresiones claras sobre lo que quiere. En cambio, en el testamento abierto, la intervención del notario permite que se pueda aclarar, es decir, se pueda redactar de manera clara lo que quiere el testador, ¿no? Entonces se puede llegar a evitar que hayan expresiones obscuras, expresiones ambiguas. Pero también este tipo de testamento, el testamento abierto, celebrado ante notario y testigos, tiene algunas desventajas. ¿Por qué? En primer lugar, exige severamente llenar diversas formalidades que en ocasiones no cumple. Y cuando no cumple esas formalidades, esto puede conllevar la nulidad y por tanto que la disposición la declaración de voluntad del testador u otorgante no pueda llegar a materializarse. En segundo lugar, es complicado encontrar un notario interviniente en poblaciones lejanas, ¿no? Entonces eso hace también complicado que se pueda desarrollar este tipo de testamento. El testamento abierto no solo se puede celebrar ante notario y testigos, sino que puede celebrarse ante testigos únicamente. Esa es la segunda forma del testamento abierto, ¿no? Tiene antecedente en el derecho romano en una época incierta, pero seguramente posterior al pera esset libra, que nosotros ya hemos estudiado. Se permitía que el testador declare en voz alta el nombre del heredero y sus últimas voluntades delante de 7 testigos. Otro antecedente de este testamento, de este tipo de testamento, lo encontramos en el ordenamiento de Alcalá, en su título 19, que admitía varias formas de testamento abierto, ¿no? El testamento hecho ante 3 testigos vecinos y notario, el testamento hecho ante 5 testigos vecinos y notario, sin notario, mejor dicho, y el testamento hecho ante 3 testigos vecinos sin notario. Esta forma de testamento ha sido reconocida por el Código Civil de 1831, es decir, el Código Civil Santa Cruz, y se ha mantenido en nuestro actual Código Civil en su artículo 1133. Sobre esta forma de testamento no hay normas de capacidad o incapacidad específicas, de igual manera que el testamento celebrado ante notario y testigos. ¿Cómo se realiza este testamento abierto solo ante testigos? Puede hacerse de las siguientes maneras, ¿no? Previstas por el artículo 1133. El otorgante puede entregar a los 5 testigos su testamento previamente escrito.
También puede dictar el testador personalmente las cláusulas del acto a uno de los 5 testigos. Finalmente puede hacer que uno de los testigos escriba el testamento conforme a su voluntad. Como se pueden dar cuenta, estas 3 formas son similares a las formas de testar ante el notario de fe pública, ¿no? La única diferencia es que se realizarán ante 5 testigos. Son similares a las formas estudiadas anteriormente, entonces, ¿no? Pero sin la presencia del notario. Este tipo de testamentos debe cumplir además con otras formalidades. Tienen que observarse las formalidades previstas por el artículo 1132 del Código Civil, entre las cuales encontramos las siguientes, ¿no? Tiene que ser leído en voz alta ante el testador y los testigos. El otorgante y los testigos tienen que firmar en el mismo acto el testamento. Si el testador no sabe o no puede firmar, se tiene que dejar constancia de este hecho y la causa de su impedimento. Entonces, en esa circunstancia, otro testigo firma por el otorgante y a falta de su firma, se dejan impresiones digitales del testador. Si alguno de los testigos no supiera escribir, otro debe firmar por él, dejándose constancia del hecho. Deben haber cuando menos las firmas propias de 2 testigos. Eso es importante. De esta manera, entonces, estimados estudiantes, hemos podido revisar la figura de los testamentos abiertos, ¿no? Que son, como se habrán dado cuenta, diferentes al testamento cerrado, en el cual se desconoce el contenido del testamento y que tiene también ciertos beneficios, ¿no? El testamento abierto y el testamento cerrado forman parte de los testamentos solemnes. En nuestra próxima clase nos corresponde desarrollar un poco más de los testamentos, pero ya no de los testamentos solemnes, sino los testamentos especiales, que son testamentos libres de formalidades, o bueno, que tienen menos formalidades que los testamentos solemnes, ¿no? Y esto debido a que en la vida de las personas físicas se presentan diversas circunstancias en las que no es posible exigir el cumplimiento de todos esos requisitos que nosotros hemos visto. No va a ser, por ejemplo, ¿no? En una situación de guerra, va a ser difícil que uno pueda llamar a 3 testigos vecinos o a 5 testigos vecinos. Va a ser difícil que uno encuentre un notario. Entonces, hay ciertas circunstancias en las cuales no se van a poder cumplir con todas esas formalidades que nosotros hemos estudiado. Los testamentos especiales son aquellos que no reúnen las formalidades exigidas para los testamentos solemnes, pero que el Código Civil permite otorgarlos, produciendo efectos jurídicos por un tiempo breve, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la norma sustantiva. Entonces, a falta de esos requisitos establecidos para los testamentos solemnes, la ley establece otros requisitos menos rigurosos, ¿no? Para situaciones especiales. Hasta acá nuestra clase, nuestra grabación del día de hoy, nuestra sesión sincrónica del día de hoy. Espero que todo esté quedando claro. Creo que no es una situación, no son temas muy complejos los que estamos llevando ya. En caso de cualquier duda, estoy atento a sus preguntas. También los invito siempre a hacer seguimiento mediante los textos base que tenemos. Pueden realizar sus preguntas por este medio o también por el foro de consultas. Hasta acá nuestra grabación del día de hoy. Muchas gracias por su atención.